Hoy les vamos a hablar sobre correlación y regresión. La correlación espuria son dos o más variables continuas que se supone que tienen relación, pero no tienen relación de causalidad, es decir, se define como dos o más variables continuas que no tienen conexión lógica, como por ejemplo, la edad de Miss Estados Unidos está correlacionada con asesinatos usando vapor hirviendo como arma letal, o otro ejemplo es el número de cigüeñas está correlacionada con el número de nacimientos. En estos ejemplos se puede observar a simple vista que puede estar relacionado, pero no tiene relación de causalidad, o puede tener relación por un tercer factor que se le denomina variable escondida. La ley de Benford, conocida como la ley del primer dígito, asegura que la primera cifra es 1 con mucha más frecuencia que el resto de los números. Por tanto, esta ley intenta explicar los patrones y la frecuencia de la primera cifra significativa de datos estudiados que busca una uniformidad. Como se observa en imagen, se aplicó la ley en la división de la población de las Naciones Unidas y el total de la población en cada una de ellas en el año de 1960, donde se observa que se cumple la ley de Benford entre el primer al sexto dígito. Además, se aplica en diversos ámbitos como en la identificación de patrones en los impuestos, la música, censo, tasa de mortalidad, donde se ve que la ley de Benford se aplica en cualquier momento y lugar. Dentro de la correlación no paramétrica se encuentra la correlación de Spearman. Esta es una medida de correlación que trata de medir el grado de asociación entre dos variables aleatorias, en donde la variable ordinal se va a transformar a rangos o jerarquías y va a ser ordenada de manera mayor. La distribución bivariada de dos o más variables no va a ser normal nunca. El coeficiente de correlación Spearman R sub S es el coeficiente de correlación de Pearson después de que las dos variables han sido transformadas a rangos de forma independiente. El coeficiente de correlación de Spearman no cumple con la normalidad, incluso cuando sus datos han sido transformados, es decir, que no cumple con las condiciones paramétricas. Dentro de las hipótesis, la hipótesis nula dice que no existe una correlación significativa entre los datos y la hipótesis alternativa es que sí existe una correlación significativa entre los datos. En el ejemplo tenemos que en una población de personas que padecen de leucemia se va a realizar un conteo de la línea de los linfocitos y saber si va a estar relacionada directamente con el grado de la enfermedad. En esta tabla se van a presentar el linaje de los linfocitos, el número de células que poseen y se las va a ordenar por el rango de linaje que sería de la menos madura a la más madura y el rango del número de células que sería por la cantidad de células que van a tener. Si la significancia es menor a 0.05, se va a aceptar la hipótesis alternativa en donde se dice que habrá una correlación significativa entre el número de células y la gravedad de la enfermedad. Y si la significancia es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, en donde dice que no habrá una correlación significativa entre el número de células y la gravedad de la enfermedad. La regresión lineal simple posee una variable x o independiente y una variable y o dependiente. Está representada por la ecuación y es igual a más bx, en donde a es el intercepto y b es la pendiente. Al poseer dos diferentes variables, se busca establecer una relación de causa y efecto entre ambas. Es por esto que se la ha dividido en tres. La primera es el tipo más simple de regresión, en donde y es igual a x, es decir, ambas poseen la misma magnitud. La segunda es la relación funcional, en donde y es igual a bx. En este caso, si la variable independiente es igual a 0, la variable dependiente también lo será. La última relación funcional es y es igual a más bx. En este caso, la ecuación posee una gráfica en donde existen diferentes rectas, las cuales buscan explicar una relación entre las diferentes variables. Bueno, yo les voy a hablar sobre los modelos de regresión. Una situación ideal es cuando todos los puntos caen sobre la línea recta y esto quiere decir que toda la variación está siendo explicada por la variable independiente. Sin embargo, existen otras variables independientes que pueden afectar esta explicación. Dentro del modelo 1, que es usado en situaciones experimentales, tenemos 4 supuestos. El primero es cuando la variable x es fija y la variable y es aleatoria. Por ejemplo, tenemos una solución con diferentes concentraciones que están a nuestro control y no tienen error, que sería la variable independiente, y las absorbancias, que sería la variable dependiente. El supuesto 2 es cuando cualquier valor de x va a describir el valor esperado en y mediante esa ecuación. El supuesto 3 es que para cualquier valor de x, todos los valores de y van a tener una distribución normal, como se puede ver ahí. Y el supuesto 4 es que todas las muestras van a tener homocedasticidad. Dentro de lo que es el modelo 2, significa que tanto la variable x como y van a ser aleatorias. Por ejemplo, se realiza un análisis en el que se cuentan las horas de estudio
que sería la variable independiente, versus las calificaciones, que sería la variable dependiente. Aplicaciones de la regresión lineal. La primera aplicación es describir la relación lineal que existe entre y y x, es decir, la variable dependiente y la independiente. Por ejemplo, en un estudio se utilizó una regresión para concluir lo siguiente: a mayor latitud, menor número de muertes por cáncer de piel. La segunda aplicación es determinar cuánto de la variación de y puede ser explicada por la relación lineal con x. Esto se lo puede determinar mediante el coeficiente de determinación. En el estudio anteriormente mencionado, el coeficiente fue de 35.1%. Y finalmente se puede predecir nuevos valores de y a partir de nuevos valores de x. A continuación se puede apreciar cuál es la ecuación de la línea de regresión. Es importante reconocer qué son los errores o residuos. Gráficamente, esto se los puede reconocer como la distancia entre el y observado y el y esperado. Además, se los puede definir como cuánto de la variación de la variable dependiente no está siendo explicada por la variable independiente. Es importante saber que el objetivo de la ecuación va a ser minimizar la suma de los cuadrados de los errores. A continuación se puede apreciar la variación de la variable dependiente y explicada por la variable independiente x. En primer lugar se puede apreciar la suma de los cuadrados de los errores. Esta se va a buscar minimizarla para obtener una mejor precisión en nuestro modelo. Corresponde a la distancia entre el y observado y el y esperado. Posteriormente podemos observar la suma de los cuadrados de los residuos. Esta variación es la que está siendo explicada por nuestro modelo, por tanto vamos a querer maximizarla. Esta corresponde a la distancia entre el y esperado y el y promedio. Y finalmente se puede apreciar la suma de los cuadrados totales. Esta corresponde a la distancia entre el y esperado, el y observado y el y promedio. Finalmente se puede apreciar el coeficiente de determinación. Este coeficiente lo que va a hacer es medir el poder explicativo de nuestro modelo. Es decir, cuánto de la parte de la variación de la variable independiente está explicando a la variable dependiente. Gracias.